Mi sangre manchó el piso mientras el anillo de mi padre cortaba mi mejilla. Malagradecida, gritó, exigiendo dinero para mi hermano. El grito de mi hijo me atravesó mientras mi madre me empujaba contra la pared. No tenía ni idea de lo que yo había hecho en secreto. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El sonido del metal contra mi pómulo fue lo primero que registré. Un chasquido seco, metálico, seguido de un calor que se extendió por mi mejilla como una mancha de aceite hirviendo. El olor a café barato y al tabaco rancio que mi padre siempre fumaba me invadió, un aroma que antes significaba hogar y que ahora era el preludio de la violencia. El pesado anillo Chevalier de Arturo, con sus iniciales grabadas, dejó una marca helada en mi piel antes de que el dolor real comenzara. Me tambaleé hacia atrás, mis pies tropezando con la alfombra que había tardado meses en pagar, y mi cabeza golpeó el borde de madera de mi librero. Los libros, mis únicos compañeros silenciosos durante tantas noches solitarias, se estremecieron en sus estantes. Mi nombre es Marisol. Tengo 35 años y soy analista de datos. En mi trabajo, convierto el caos en orden, encuentro patrones en el ruido. Pero en mi propia vida, el caos siempre ha tenido un nombre, familia. Malagradecida, rugió Arturo, la palabra saliendo de su boca como un escupitajo. No me llamaba papá, no en mi mente, no después de esto. Era Arturo. Te di la vida y así es como me pagas. Mi madre, Silvia, observaba desde el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. No había sorpresa en su rostro, ni horror. Solo una impaciencia calculada, como si mi humillación fuera un trámite necesario que se estaba alargando demasiado. Arturo, por favor, dijo, pero su voz no tenía fuerza, era solo un murmullo para mantener las apariencias. Marisol, tu hermano te necesita. Es familia. La razón de su visita, la razón del ardor en mi mejilla, era Leandro. Mi hermano menor, el eterno príncipe, el genio incomprendido de 30 años cuyas ideas de negocio cambiaban con las estaciones, cada una más ridícula que la anterior. La última, una galería de arte cripto inmersiva. Necesitaba 150,000 pesos. 150,000 pesos que, por supuesto, yo tenía que proporcionar. No los tengo, susurré, el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Una mentira. Por supuesto que los tenía. Pero cada peso en mi cuenta bancaria estaba manchado de sudor, de noches sin dormir, de proyectos freelance después de que mi hijo, Tiago, se durmiera. Silvia se acercó, su expresión cambiando de la impaciencia a una dulzura venenosa que conocía demasiado bien. Claro que los tienes, mi amor. Eres tan inteligente, tan exitosa. ¿Qué es un poco de dinero para ti? Es para ayudar a tu hermanito. Él es la familia. Yo también soy tu familia, logré decir, mi voz temblorosa. Tiago es tu familia. Fue la respuesta equivocada. La cara de Arturo se ensombreció aún más. No mezcles a tu hijo en esto. Esto es sobre lealtad. Sobre lo que nos debes. No les debo nada, dije, y la fuerza en mi propia voz me sorprendió. Quizás fue el golpe, o quizás fue la culminación de 35 años de ser invisible. No puedo. Esa fue la palabra que lo rompió todo. No puedes. Arturo dio un paso adelante, su sombra cubriéndome. Y fue entonces cuando mi madre se movió. No para detenerlo, no para interponerse. Se movió para empujarme. Un empujón firme en mi hombro que me hizo perder el equilibrio por completo, enviándome de espaldas contra el librero. Para que tu padre te enseñe modales, siseó. Y justo en ese momento, un sonido agudo y aterrorizado atravesó el aire tenso del apartamento. Un grito que destrozó cada fibra de mi ser. Mamá. Tiago. Mi hijo de 9 años. Estaba de pie en el pasillo,
con su pijama de dinosaurios, sus pequeños puños apretados y sus ojos abiertos de par en par con un horror que ningún niño debería conocer jamás. Había visto todo. El grito, el empujón, el monstruo que era su abuelo. El mundo se detuvo. El rostro de Arturo se congeló. Incluso Silvia pareció momentáneamente sorprendida, no por la violencia, sino porque había un testigo. En ese silencio ensordecedor, mientras mi hijo me miraba con una expresión de puro terror, algo dentro de mí, algo que había estado doblado y magullado durante años, finalmente se rompió. Y en su lugar, creció algo duro, frío y afilado como el cristal. El tiempo pareció estirarse en ese apartamento inundado por la luz gris de la tarde de Guadalajara. Mientras Arturo y Silvia se quedaban paralizados por la inesperada aparición de Tiago, mi mente, en un acto de autoprotección, se desconectó del presente. Mi mirada se perdió, vagando por la habitación, y cada objeto se convirtió en un artefacto, una reliquia en el silencioso museo de mis decepciones. Mis ojos se posaron en el librero contra el que mi espalda todavía dolía. Madera oscura y sólida. Lo compré de segunda mano cuando me mudé aquí, lijándolo y barnizándolo yo misma durante un fin de semana completo. Ahora, era el testigo silencioso de mi humillación. Pero mi mente no vio eso. Vio la ceremonia de graduación de mi universidad, hace más de una década. Yo, con el birrete ligeramente torcido y una sonrisa tan ancha que me dolían las mejillas, sosteniendo mi título en ingeniería de software con mención honorífica. Mis padres habían llegado tarde. El tráfico estaba imposible, había dicho Silvia, aunque yo sabía que era mentira. Se quedaron el tiempo justo para una foto borrosa y luego se fueron. Leandro perdió su cartera, me explicó Arturo con un suspiro de fastidio, y está muy afectado. Necesita nuestro apoyo. Habían prometido celebrarlo con un viaje, un pequeño crucero por el Caribe. Para nuestra ingeniera estrella, habían dicho. Un mes después, ese dinero se usó para pagar la fianza de Leandro después de una pelea en un bar de Tlaquepaque. Nunca más se mencionó el viaje. Luego, mi mirada se deslizó hacia la fotografía enmarcada en la pared junto al librero. Es una foto de Tiago, de hace 2 años, riendo a carcajadas en el parque, con la cara manchada de helado de chocolate. Detrás de esa sonrisa, recordé la semana de terror que la precedió. Tiago tenía bronquitis, una tos seca y persistente que sacudía su pequeño cuerpo y lo dejaba sin aliento. El médico dijo que necesitaba vigilancia constante. Yo era madre soltera y mis días de vacaciones se habían agotado. Llamé a Silvia, con la voz quebrada por el pánico. ¿Puedes quedarte con él? Solo hoy. Mi jefe me va a matar. Hubo una pausa en la línea. Ay, mija, suspiró ella. Me encantaría, de verdad. Pero tengo que llevar a tu hermano a comprar unos tenis de edición limitada. Hizo fila virtual toda la noche. No puedo defraudarlo. Tuve que mentir en el trabajo, decir que tenía una fuga de gas en casa. Pasé el día con el corazón en un puño, monitoreando la respiración de mi hijo mientras respondía correos electrónicos desde mi celular, rezando para no ser descubierta. Y entonces, recordé algo más reciente, mucho más significativo. Una memoria de hace exactamente 1 año. No estaba ligada a un objeto, sino a una decisión, un secreto que guardaba como una brasa ardiente en mi pecho. Me enteré por casualidad, a través de un contacto en el sector inmobiliario, que el pequeño edificio de apartamentos de 4 pisos donde vivían mis padres, en la colonia Chapalita, iba a ser embargado por el banco. El dueño había dejado de pagar la hipoteca. Sentí un pánico helado. A pesar de todo, la idea de que se quedaran en la calle era insoportable. Pero luego, otra idea, extraña y compleja, comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si? ¿Y si yo lo compraba? No por venganza, no en ese momento. Fue un impulso nacido de la desesperación y de un retorcido sentido del deber. Pensé que si yo era la dueña anónima, podría asegurarme de que nunca los echaran, que tuvieran un techo seguro. Sería mi forma de cuidarlos desde la distancia, sin tener que soportar su toxicidad de cerca. Una forma de tener un mínimo control en una relación donde nunca había tenido ninguno.
Se lo conté a mi tío Roberto, el hermano menor de mi madre y la única persona cuerda de la familia. Él me miró por encima de sus gafas manchadas de grasa en su taller mecánico. «Estás comprando más problemas, sobrina», me dijo con su voz grave. «Pero si es lo que tu corazón te pide». Me ayudó a conseguir el préstamo final que necesitaba, firmando como aval. Creé una sociedad de responsabilidad limitada, Inversiones Zafiro, un nombre anónimo, una fachada perfecta. Y me convertí, sin que ellos lo supieran, en la casera de mis propios padres. Fue mi último y desesperado intento de mantenerlos en mi vida de una manera que no me destruyera. Finalmente, mis ojos se posaron en mi computadora portátil sobre el escritorio. La herramienta de mi éxito, la fuente de mi independencia. Recordé la noche antes de comprarla. Estaba trabajando en un proyecto freelance, desarrollando un software de gestión de inventario para una pequeña empresa. Necesitaba el dinero para el depósito de la escuela de Tiago. Mis ojos ardían por el cansancio. En Instagram, Leandro publicó una foto desde un resort en Cancún, sosteniendo un coco, con el pie de foto: «La vida es para disfrutarla». El viaje lo había pagado con el dinero que me había pedido, prestado, para un curso de emprendimiento. El grito de Tiago me trajo de vuelta al presente. A la sangre en mi boca. Al rostro furioso de Arturo. Y la comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Mi intento de protegerlos, de cuidarlos desde las sombras, había sido inútil. Había comprado el edificio para darles seguridad, y ellos estaban en mi casa, amenazando la mía. El museo había cerrado. Las reliquias de mi dolor se habían convertido en las armas de mi liberación. Antes del golpe, antes de la sangre, existía la erosión. La lenta y constante erosión de mi alma, un goteo persistente de demandas y manipulaciones que, día tras día, desgastaban mis defensas. Para entender por qué ese día todo se rompió, hay que entender la presión que se había acumulado durante semanas, durante toda una vida. Mi vida era una dicotomía. De 9 a 6, yo era Marisol Rivera, analista de datos senior en una de las fintech más prometedoras de Guadalajara. En la oficina, yo era respetada. Mis colegas valoraban mi capacidad para encontrar claridad en el caos, para transformar millones de puntos de datos en estrategias coherentes. Dirigía reuniones, presentaba informes a ejecutivos y mi opinión era escuchada. Me movía en un mundo de lógica, de causa y efecto, donde el trabajo duro se traducía en resultados tangibles, un aumento, un bono, el respeto de mis pares. Yo controlaba los números, los algoritmos. Tenía poder. Pero a las 6:05, cuando cruzaba la puerta de mi apartamento, ese poder se desvanecía. Me convertía simplemente en Marisol. Hija. Hermana. Y, sobre todo, un recurso. Mi teléfono era el campo de batalla. Los mensajes de mi madre, Silvia, eran una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Empezaban con un «Hola, mija, ¿cómo estás?», seguido rápidamente por la verdadera razón de su mensaje. Hace 3 semanas, tu hermano tiene una idea increíble para una línea de camisetas con diseños prehispánicos. Solo necesita un pequeño capital inicial para empezar. Sé que a ti te va bien, gracias a Dios. Hace 2 semanas, Leandro está un poco deprimido. Siente que no avanza. Quizás si lo invitaras a cenar a un lugar bonito, se animaría. Uno de esos lugares caros a los que vas tú. La semana pasada, Marisol, no me has respondido. ¿Estás enojada? No seas tan sensible. La familia es para apoyarse. Tu padre está preocupado por tu actitud. Cada mensaje era una pequeña piedra en mi zapato. Al principio, intentaba responder con lógica, la misma que usaba en mi trabajo. Explicaba mis propios gastos, las necesidades de Tiago, el hecho de que Leandro era un adulto que debía asumir sus responsabilidades. Pero la lógica no funcionaba con ellos. Mis explicaciones se topaban con un muro de chantaje emocional. Así que el dinero es más importante que tu hermano, nosotros nunca te negamos nada, te estás volviendo fría y egoísta. Más de una vez, me encontré sentada en el sofá, después de acostar a Tiago, con el teléfono en la mano,
escribiendo una respuesta furiosa y honesta. Un torrente de palabras, de años de frustración acumulada, fluyendo a través de mis pulgares. Estoy harta. Harta de ser vuestro cajero automático, vuestro plan de jubilación. Leandro es vuestra responsabilidad, no la mía. Dejadme en paz. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de terror y euforia. Pero entonces, justo antes de presionar, enviar, la imagen de mi madre llorando, la mirada de decepción de mi padre, la culpa inculcada desde la infancia, me paralizaban. Y borraba el mensaje. Letra por letra, hasta que la pantalla volvía a estar en blanco. En su lugar, enviaba un escueto: lo siento, mamá. He estado muy ocupada. Hablamos luego. La noche antes de la confrontación, llegué al límite. Silvia me envió una foto de un local comercial en una zona de moda de la ciudad. Mira, mija. El lugar perfecto para la galería de Leandro. El dueño pide un depósito de 150,000 pesos. Es una oportunidad única. Miré la foto. Miré a mi alrededor, a mi pequeño apartamento, ordenado y limpio, pero modesto. Pensé en el fondo de ahorro para la Universidad de Tiago, que construía peso a peso. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me mareó. Abrí su contacto. Mis dedos temblaron mientras se cernían sobre el botón de bloquear. Tan cerca. Un solo toque y podría tener paz. Pero no pude. La cobardía, o quizás el último vestigio de una esperanza idiota de que algún día cambiarían, me detuvo. En lugar de eso, apagué el teléfono. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, atrapada en un debate silencioso. La Marisol analista contra la Marisol hija. La lógica contra la culpa. Cuando sonó el despertador, me sentí agotada, como si hubiera corrido un maratón. No sabía que la verdadera carrera estaba a punto de comenzar. Y que la línea de meta era un lugar del que no podría regresar. Se fueron. Después de que les transfiriera 5,000 pesos temblando, una ofrenda de paz para que la guerra se detuviera, al menos por un rato. Arturo lo miró con desdén en la pantalla de mi teléfono. ¿Eso es todo?, se burló. Apenas alcanza para la pintura. Silvia, siempre la diplomática en su propia tiranía, puso una mano en el brazo de su esposo. Está bien, Arturo. Es un comienzo. Mañana volvemos y hablamos del resto con más calma, dijo, su voz con un tono que pretendía ser razonable pero que era una amenaza clara. Salieron de mi apartamento, no como invitados que se van, sino como dueños que se retiran, dejando tras de sí un rastro de destrucción invisible. La puerta se cerró con un clic que resonó en el silencio antinatural de la habitación. Por un momento, no me moví. Me quedé de pie, en medio de mi sala, sintiendo el eco del golpe en mi mejilla y el vacío en mi cuenta bancaria. Esperaba sentir rabia, o tristeza, o una profunda autocompasión. Pero no sentí nada. Solo un zumbido sordo en mis oídos. Entonces, oí un pequeño sollozo. Tiago seguía en el pasillo, exactamente donde se había quedado congelado. Sus hombros se sacudían con cada sollozo reprimido. Lentamente, como si me moviera bajo el agua, caminé hacia él. Me arrodillé, ignorando el dolor punzante en mi rodilla. Puse mis manos sobre sus brazos. Tiago, mi amor, empecé a decir, pero no sabía cómo continuar. ¿Qué se le dice a un niño que acaba de ver a su madre ser agredida por sus propios abuelos? Él levantó la vista. Sus grandes ojos oscuros, normalmente llenos de chispas y curiosidad, estaban inundados de lágrimas y de una confusión que me partió el alma. No preguntó por qué el abuelo me había gritado. No preguntó qué había pasado. Su pequeña mano se levantó, temblorosa, y sus dedos rozaron suavemente la marca roja que florecía en mi mejilla. Su toque fue tan ligero como el ala de una mariposa. Mami, susurró, su voz rota por el llanto. ¿Te duele? Esa pregunta. Esas 3 palabras. No fue el golpe de Arturo. No fue el empujón de Silvia. No fueron los años de abuso financiero ni el chantaje emocional.
Fue esa pregunta, nacida del amor más puro e inocente, la que finalmente me rompió. O, más bien, la que rompió el caparazón que había construido a mi alrededor. Una sola lágrima rodó por mi otra mejilla, la que no estaba herida. Pero no era una lágrima de tristeza. Era de una claridad absoluta. En los ojos de mi hijo, no solo vi su dolor. Vi su futuro. Vi a un niño aprendiendo que el amor podía doler, que la familia podía ser peligrosa. Vi a un futuro hombre que podría crecer pensando que era normal gritarle a una mujer, o peor, que era normal que una mujer lo aceptara. Vi el ciclo, la herencia tóxica que me habían transmitido, a punto de saltar a la siguiente generación. Y en ese instante, la Marisol que siempre perdonaba, la que siempre buscaba la paz, la que mantenía la esperanza de que un día la querrían, murió en el piso de ese pasillo. Murió para proteger a su hijo. En su lugar, nació otra Marisol. Una que ya no sentía dolor ni miedo. Solo una calma fría y absoluta. Una determinación de acero. Abracé a Tiago con fuerza, enterrando mi rostro en su cabello que olía a champú de manzana. No, mi amor, le mentí. Ya no me duele. Y en mi corazón, supe que era verdad. El dolor había sido reemplazado por un propósito. El ciclo terminaba aquí. Terminaba esta noche. Llevé a Tiago a su habitación. Sus sollozos se habían calmado, reemplazados por un silencio pesado, asustado. Lo arropé en su cama, bajo el edredón estampado con constelaciones. Se acurrucó, aferrándose a su conejo de peluche con una fuerza que me encogió el corazón. Me senté en el borde de su cama y, casi por instinto, comencé a cantarle la canción de cuna que mi tío Roberto me cantaba cuando era pequeña. Era una vieja canción popular sobre una estrella valiente que encontraba su propio camino en la oscuridad. Mi voz era baja y un poco temblorosa al principio, pero ganó fuerza con cada palabra. Cantaba para él, pero también para mí. Cantaba para la niña asustada que todavía vivía dentro de mí, diciéndole que todo iba a estar bien. Cuando sus párpados finalmente se cerraron y su respiración se volvió profunda y regular, besé su frente. «Duerme, mi estrella valiente», susurré. «Mamá va a apagar a los monstruos». Salí de su habitación, cerrando la puerta con un cuidado infinito. El apartamento estaba oscuro, solo iluminado por el resplandor anaranjado de las luces de la calle que se filtraba por las persianas. No encendí ninguna luz. La oscuridad se sentía como una aliada, un manto bajo el cual podía moverme sin ser vista. Caminé directamente a mi estudio, una pequeña habitación que había convertido en mi oficina en casa. Me senté en mi silla ergonómica, la misma en la que pasaba horas analizando datos y construyendo modelos predictivos. La ironía no se me escapó. Había pasado años prediciendo el comportamiento del mercado, pero me había negado a ver el patrón inmutable en mi propia familia. El temblor en mis manos había desaparecido. Mis movimientos eran deliberados, económicos. Encendí mi computadora. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la penumbra. Mis dedos volaron sobre el teclado, no con la furia del momento, sino con la precisión de un cirujano. Abrí una unidad encriptada, una que requería una contraseña de 32 caracteres. La escribí de memoria. La carpeta se llamaba Plan de Contingencia. Dentro, solo había un archivo. El nombre del archivo era Inversiones Zafiro, SADCB. Lo abrí. Documentos legales, escrituras, contratos de gestión de propiedades, estados de cuenta. La prueba irrefutable de que yo, Marisol Rivera, era la única propietaria del edificio de apartamentos en la calle Jardines, número 114, Colonia Chapalita. Mi plan de contingencia. Mi seguro de vida. La decisión que había tomado un año atrás, nacida de una mezcla de amor y miedo, ahora se revelaba como la herramienta de mi salvación. Mi primer acto fue redactar un correo electrónico. El destinatario, licenciado Elena Vargas, mi abogada. Elena era una mujer de unos 50 años, de cabello plateado y mirada penetrante, que no perdía el tiempo en charlas triviales. Era exactamente lo que necesitaba. El asunto del correo era,
activación protocolo Zafiro. El cuerpo del mensaje era conciso. Estimada Elena. Ha ocurrido un incidente. Proceda de inmediato. Solicitar una orden de restricción de emergencia contra Arturo Rivera y Silvia Morales. La agresión física tuvo lugar en mi domicilio esta tarde, con mi hijo como testigo. Adjunto informe de lesiones que obtendré mañana a primera hora. Preparar una notificación de desalojo de 30 días para los inquilinos del apartamento 2B en Jardines 114, por necesidad del propietario para uso personal del inmueble. Tengo un archivo adjunto. Es un análisis de riesgo financiero sobre un individuo llamado Leandro Rivera. Por favor, hágalo llegar de forma anónima a la dirección de correo electrónico del fondo de inversión que también adjunto. Gracias por su diligencia. Atentamente, Marisol Rivera. Adjunté el archivo, un informe que había preparado hacía meses, cuando Leandro mencionó por primera vez su idea de la Galería Cripto. Era un análisis brutalmente honesto de sus fracasos pasados, sus deudas y la inviabilidad de su modelo de negocio. Presioné enviar. No hubo duda. No hubo vacilación. El clic del mouse fue el sonido de un puente siendo quemado. Fue el primer acorde de una sinfonía que yo misma estaba componiendo. La sinfonía de su caída. El día siguiente fue un torbellino de acciones frías y calculadas. Mientras Tiago estaba en la escuela, fui a una clínica para que un médico documentara el hematoma que florecía en mi mejilla, una mancha violácea que la base de maquillaje no podía ocultar del todo. El doctor fue profesional, su rostro impasible mientras anotaba los detalles, pero vi una chispa de compasión en sus ojos. Me dio una copia del informe, un papel que se sentía a la vez pesado y liberador en mis manos. Era la prueba. La verdad en blanco y negro. Elena, mi abogada, se movió con la velocidad y eficiencia de un depredador. Antes del mediodía, la orden de restricción de emergencia estaba aprobada por un juez. 2 oficiales de policía, un hombre y una mujer, me acompañaron a mi apartamento esa tarde. Querían asegurarse de que mis padres no estuvieran allí. La oficial, una mujer joven con una mirada amable pero firme, me dijo, hizo lo correcto. Nadie tiene derecho a ponerle una mano encima, sea quien sea. Sus palabras fueron un bálsamo. Cuando Tiago llegó de la escuela, me senté con él en el sofá. Su rostro todavía tenía una sombra de la ansiedad de la noche anterior. Sostuve sus pequeñas manos entre las mías. Tiago, le dije suavemente. Tenemos que hablar de los abuelos. Él asintió, sus ojos fijos en los míos. A veces, los adultos se equivocan mucho. Y cuando lo hacen, y lastiman a la gente que amamos, tenemos que poner un alto. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas. El abuelo y la abuela no van a poder venir a visitarnos por un tiempo. Un largo tiempo. Necesitamos nuestro espacio para estar seguros y tranquilos. ¿Entiendes? Él pensó por un momento. ¿Ya no te van a gritar? No, mi amor, le aseguré, mi corazón encogiéndose. Nadie te va a gritar a ti ni a mí en esta casa nunca más. Esta es nuestra fortaleza. Y yo soy tu guardiana. Él pareció satisfecho con esa respuesta. La idea de una fortaleza y una guardiana apelaba a su imaginación de 9 años. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, vi cómo el miedo comenzaba a retroceder de sus ojos. Así comenzaron los 30 días. El reloj había empezado a correr. La notificación de desalojo, entregada por un mensajero oficial, llegó a su puerta. El mundo exterior, para mí, se silenció. Bloqueé los números de mis padres, de mis tíos, de mis primos. Creé un filtro en mi correo electrónico que enviaba cualquier cosa de sus direcciones directamente a una carpeta de basura sin leer. Necesitaba un espacio estéril para pensar, para mantenerme fuerte. En lugar de ahogarme en la anticipación o la culpa, canalicé mi energía. Comencé una nueva rutina con Tiago. Cada tarde, después de hacer sus deberes, nos sentábamos juntos frente a mi computadora. Empecé a enseñarle los fundamentos de la programación. Usamos un programa simple, diseñado para niños,
donde arrastraba y soltaba bloques de código para hacer que un pequeño personaje animado caminara y bailara. «Mira, mamá, lo hice saltar», exclamaba, su rostro iluminado de orgullo. «Lo hiciste, mi amor», le respondía yo, sonriendo. «Estás construyendo algo. De la nada, con lógica y creatividad, estás creando movimiento. Estás creando una acción». No era solo sobre código. Le estaba enseñando sobre el poder de construir tu propio mundo, de establecer tus propias reglas. Le estaba mostrando que, a diferencia de la caótica e impredecible naturaleza de las emociones humanas que había presenciado, existía un universo donde las reglas tenían sentido, donde cada acción tenía una consecuencia lógica y predecible. Mientras él construía pequeños mundos en la pantalla, yo estaba desmantelando el mío, pieza por pieza, para poder reconstruirlo sobre una base más sólida. Una base de respeto propio, seguridad y paz. Una base que nadie, nunca más, podría venir a derrumbar de un solo golpe. La primera semana fue un bombardeo. Mis padres, al encontrarse con un muro de silencio de mi parte, desataron a los monos voladores. Así los llamaba yo en mi mente, tomando prestado el término de las historias que leía en Internet. Familiares y amigos de la familia, armados con información unilateral y una indignación hipócrita, se convirtieron en el ejército de mis padres. La primera llamada fue de mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre. Su voz, normalmente melosa, estaba cargada de un dramatismo teatral. «Marisol. ¿Qué has hecho?», gimoteó al teléfono. «Tu madre me llamó, está destrozada. Una orden de restricción. ¿Contra tus propios padres? Estás rompiendo esta familia». «Tía», respondí con una calma que no sentía del todo. «Tú no estuviste aquí. No viste lo que pasó. No necesito haber estado allí. Son tus padres. Te dieron todo. Y ahora los tratas como a criminales. Y los están echando de su casa, a su edad. ¿No tienes corazón? Mi corazón está ocupado protegiendo a mi hijo. Adiós, tía». Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblaba. Luego vinieron los mensajes de texto de mi primo Javier, el hijo de Carmen. «Oye, prima. No sé qué mosca te picó, pero Leandro está fatal. Su inversionista se echó para atrás. Dice que es por tu culpa. Arruinaste su sueño». Leí el mensaje y lo borré. No merecía una respuesta. Pero el ataque más insidioso vino de mi madre. Incapaz de contactarme directamente, empezó a usar los teléfonos de sus amigas. Los números desconocidos aparecían en mi pantalla, y yo, por la tonta costumbre de mi trabajo, contestaba. La primera vez fue una emboscada. «Mija, soy yo», susurró Silvia, su voz como un veneno dulce. «Mi amor, sé que estás enojada. Tu padre no quiso hacerte daño, ya sabes cómo es su carácter. ¿Te extrañamos tanto?». Era la táctica de la bomba de amor, diseñada para ablandarme, para hacerme sentir culpable. Cuando eso no funcionó, cambió al gaslighting. En otra llamada, desde otro número, ¿estás segura de que recuerdas bien las cosas, Marisol? A veces exageras un poco. Yo estaba allí, y no fue para tanto. Creo que estás bajo mucho estrés. Quizás deberías hablar con alguien. Esa fue la noche más difícil. Después de esa llamada, la duda se deslizó en mi mente como una serpiente. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, mirando el techo, las voces de mi familia resonando en mi cabeza. ¿Estoy exagerando? ¿Soy la villana en esta historia? ¿Estoy destruyendo a mi familia por un golpe? La culpa, esa vieja y familiar compañera, se sentó en mi pecho, pesada y sofocante. En la oscuridad, busqué mi teléfono. No para llamar a mi madre y disculparme, como la vieja Marisol habría hecho. Marqué el número de mi tío Roberto. Contestó al segundo tono, su voz ronca de sueño. «Sobrina, ¿estás bien?». No pude hablar. Solo un sollozo se escapó de mis labios. Hubo un silencio en la línea, y luego dijo,
con una voz llena de una certeza inquebrantable: escúchame, Marisol. No dejes que te hagan esto. No dejes que te hagan dudar de tu propia realidad. Yo los conozco. Conozco a mi hermana. Conozco a Arturo. Sé de lo que son capaces. Hizo una pausa. Ellos tuvieron 35 años para tratarte como a una hija. Eligieron tratarte como una herramienta. Ahora es tu turno de elegir. Elige a Tiago. Elígete a ti. Sus palabras fueron un ancla en mi tormenta. Me aferré a ellas. Gracias, tío, susurré. No hay de qué, mi estrella valiente, respondió él, usando el mismo apodo de la canción de cuna. Ahora intenta dormir. Colgué el teléfono. La culpa no había desaparecido por completo, pero ya no era la dueosa de la habitación. Ahora tenía una compañera, la resolución. La guerra psicológica había fracasado. Y yo estaba lista para la batalla final. El día 30 llegó con un cielo inusualmente despejado para Guadalajara. El sol brillaba con una intensidad que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. La orden de desalojo establecía que debían haber desocupado la propiedad para el mediodía. Yo no planeaba ir al apartamento. No quería ver sus cosas, sus recuerdos, su derrota. Pero ellos tenían otros planes. Salí de mi oficina a las 5 de la tarde, sintiéndome extrañamente en calma. El día había sido productivo, un bálsamo de normalidad en medio del caos personal. Mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento subterráneo del edificio corporativo, una sensación de inquietud me recorrió. Y entonces los vi. Estaban de pie junto a mi coche, un modesto sedán gris. Parecían fuera de lugar en el entorno estéril de hormigón y luces de neón. Arturo, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados, una estatua de resentimiento. Silvia, a su lado, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, luciendo más vieja y frágil de lo que nunca la había visto. Pero yo sabía que esa fragilidad era un arma. Mi corazón dio un vuelco, pero mis pies no se detuvieron. Había anticipado esto. Sabía que su desesperación los llevaría a violar la orden de restricción. Antes de salir de la oficina, había enviado un mensaje rápido al jefe de seguridad del edificio, un hombre amable llamado Miguel al que le había explicado vagamente la situación. Le dije que podría haber problemas. Caminé hacia ellos con paso firme. El eco de mis tacones era el único sonido en el silencio del estacionamiento. Marisol, empezó Silvia, su voz temblorosa mientras se adelantaba. Tienes que detener esto. Por favor. La dueña de la casa, esa mujer sin alma, nos ha echado a la calle. Nuestras cosas están en la acera. Arturo dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia. Esto es tu culpa, gruñó, apuntándome con un dedo. Nos hiciste esto. Con tus mentiras, con tus ideas modernas sobre la independencia. Una hija debería cuidar de sus padres, no abandonarlos. No respondí. Mi silencio parecía enfurecerlos aún más. Di algo, maldita sea, gritó Arturo. Saqué mi tablet de mi bolso. Mis manos estaban firmes. La encendí, la pantalla iluminando nuestros rostros tensos. Con unos pocos toques, abrí el navegador web. Tecleé la dirección del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco. El sitio web tardó una eternidad en cargar, o quizás solo fueron unos segundos que se sintieron como una vida. Busqué la dirección, Jardines 114, Colonia Chapalita. Hice clic en el resultado. Giré la tablet para que pudieran verla. La información era clara, pública, innegable. Propietario. Inversiones Zafiro, SADCB. Silvia entrecerró los ojos, confundida. ¿Inversiones Zafiro? ¿Quiénes son esos? Arturo se burló. ¿Ves? Alguna corporación sin rostro. Compran y venden vidas como si fueran mercancía. Mi dedo se deslizó por la pantalla y presionó el enlace que decía, ver detalles de la sociedad. Una nueva página se cargó. Allí,
bajo el epígrafe, representante legal y administrador único, había un solo nombre. Marisol Rivera Morales. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Vi cómo la comprensión se abría paso en sus rostros, lenta y dolorosamente. Vi la confusión de Silvia convertirse en incredulidad, y luego en un horror mudo. Vi la furia de Arturo desmoronarse, reemplazada por un desconcierto total, como si el suelo bajo sus pies se hubiera convertido en arena. Se quedaron mirándome, luego a la pantalla, luego a mí de nuevo. Las piezas encajando en sus mentes con un chasquido audible. La mujer sin alma, la corporación sin rostro, era yo. Siempre había sido yo. El aire en el estacionamiento se volvió denso, pesado, cargado con la electricidad de una verdad demasiado grande para ser contenida en ese espacio de hormigón. La cara de Arturo había perdido todo su color. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Silvia, por otro lado, encontró su voz, aunque era un susurro ronco, apenas reconocible. No, no puede ser, balbuceó, dando un paso atrás, como si la pantalla de la tablet le quemara. Marisol, es una broma, ¿verdad? Una broma cruel. ¿Les parece que estoy bromeando?, respondí, y mi propia voz me sorprendió. Era plana, sin emoción, el tono que usaba para presentar un informe de datos. Hechos, no sentimientos. Arturo finalmente logró hablar. ¿Por qué?, fue todo lo que pudo decir. La pregunta no era furiosa, era hueca. Era la pregunta de un hombre cuyo universo entero se había puesto del revés. ¿Por qué?, repetí, y una risa seca, sin alegría, se escapó de mis labios. Ustedes vienen a mi casa. Me golpean delante de mi hijo. Me exigen dinero que no les debo para financiar los delirios de mi hermano. Me han desangrado emocional y financieramente durante años. Y se atreven a preguntar, ¿por qué? Pero, somos tu familia, dijo Silvia, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Eran lágrimas reales esta vez, no las de cocodrilo que usaba para manipular. Eran lágrimas de puro y egoísta shock. Y entonces, pronuncié las palabras que habían estado ensayándose en mi mente durante 30 días. Las palabras que eran el punto final de 35 años de historia. Miré directamente a los ojos de mi padre, de Arturo. No, dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Eran mis inquilinos. Y su contrato ha expirado. La frase pareció golpearlo físicamente. Se tambaleó, apoyándose en el capó de mi coche para no caer. La arrogancia, la furia, la autoridad patriarcal que siempre había ejercido sobre mí, se evaporó en un instante, dejándolo como un hombre viejo, confundido y derrotado. Y justo en ese momento, como si un director de escena cósmico hubiera decidido que el drama no era suficiente, el teléfono de Arturo comenzó a sonar. El tono de llamada, una ridícula canción de reggaetón, era el de Leandro. Aturdido, Arturo contestó, poniendo la llamada en altavoz por pura inercia. Papá. Papá, tienes que ayudarme, la voz de Leandro sonaba aguda, al borde de la histeria. El fondo de inversión. Me rechazaron. No solo eso, enviaron una alerta a todos sus socios. Dijeron que alguien les envió un informe, que soy un riesgo de alta volatilidad con un historial de insolvencia. Estoy arruinado, papá. Mi carrera ha terminado antes de empezar. La mirada de Arturo se encontró con la mía. En mis ojos, no vio triunfo. Vio la fría y calmada confirmación de sus peores miedos. Vio a la arquitecta de su ruina. El análisis de riesgo que había enviado a través de Elena. El segundo misil, impactando justo después del primero. Arturo dejó caer el teléfono. El aparato golpeó el suelo de hormigón con un ruido sordo. La voz de Leandro, pequeña y metálica, siguió gritando desde el altavoz, ¿Papá? ¿Estás ahí? ¿Papá? Pero Arturo ya no escuchaba. Él y Silvia me miraban como si fuera una extraña, una criatura que habían creado pero que ya no reconocían. Y tenían razón. La Marisol que conocían,
la que aguantaba, la que perdonaba, la que pagaba, ya no existía. Había muerto en mi sala, al sonido del llanto de mi hijo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El sonido de pasos firmes sobre el hormigón rompió el hechizo. Miguel, el jefe de seguridad, había llegado, acompañado por otro guardia. No había urgencia en sus movimientos, solo una presencia profesional y tranquilizadora. Señora Rivera, ¿todo en orden por aquí?, preguntó Miguel, aunque era evidente que no lo estaba. Su mirada pasó de mí a mis padres, evaluando la situación. Arturo y Silvia parecían haber encogido. La confrontación, la revelación, la llamada de Leandro, todo el peso había caído sobre ellos, aplastando su espíritu. Arturo no dijo nada. Se limitó a mirar el teléfono roto en el suelo. Silvia, sin embargo, hizo un último y patético intento. Ella es nuestra hija, le dijo a Miguel, su voz suplicante. Solo estamos hablando. Miguel me miró, esperando mi señal. Asentí levemente. Estas personas tienen una orden de restricción que les prohíbe acercarse a mí, dije con voz clara y firme. Están violando esa orden. Le pido que los escolte fuera de la propiedad. Por supuesto, señora. Miguel se dirigió a mis padres con una cortesía que bordeaba el hielo. Señor, señora, por favor, acompáñenme. Tendrán que abandonar las instalaciones inmediatamente. No hubo resistencia. La lucha se había extinguido en ellos. Mientras los guardias los acompañaban hacia la salida, Silvia se giró y me lanzó una última mirada. No era de odio. Era de una incomprensión total, la mirada de alguien que no puede procesar cómo ha perdido un juego cuyas reglas creía controlar. Me quedé sola en el vasto y silencioso estacionamiento. El aire todavía vibraba con la energía de lo que acababa de ocurrir. Me subí a mi coche, el interior se sentía como un santuario. Mis manos temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a disminuir. No sentí la euforia de la victoria. No sentí la satisfacción de la venganza. Solo sentí un vacío inmenso. Un hueco donde, durante 35 años, había existido la obligación, la culpa y una pequeña y estúpida semilla de esperanza. Ahora todo eso se había ido. Y el silencio que dejaba era ensordecedor. Conduje a casa en piloto automático, las luces de la ciudad pasando como manchas borrosas. No recordaba el camino, pero mis manos sí. Al llegar a mi calle, en lugar de entrar en mi propio estacionamiento, aparqué al otro lado de la calle y apagué el motor. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando las ventanas iluminadas de mi apartamento. Podía ver la silueta de la cabeza de Tiago, probablemente leyendo en el sofá. Mi hijo. Mi ancla. La razón de todo. Mi teléfono vibró. Era mi tío Roberto. ¿Estás bien, sobrina? Su voz era grave y tranquila. No lo sé, tío, respondí honestamente. Me siento hueca. Lo sé, dijo él. Arrancar un tumor duele, incluso si te está matando. Hizo una pausa. Hice pozole. El rojo, el que te gusta. ¿Por qué no traes a Tiago y cenan aquí? No tienes que hablar. Solo estar. La simpleza de su oferta, la calidez en su voz, fue lo que finalmente rompió mi coraza. Las lágrimas que no había derramado en el estacionamiento comenzaron a fluir. Lágrimas de agotamiento, de alivio, de una pena profunda por la familia que nunca tuve y que ahora, por fin, había dejado de intentar encontrar en las personas equivocadas. Gracias, tío, susurré entre sollozos. Estaremos allí en 10 minutos. Esa noche, mientras Tiago devoraba su pozole y yo me limitaba a sostener el tazón caliente entre mis manos, sentí que el vacío comenzaba a llenarse. No con alegría, aún no. Pero con algo más valioso, paz. Pasaron 6 meses.
El otoño dio paso a un invierno suave y luego a una primavera vibrante que llenó Guadalajara de jacarandas moradas. La vida, como siempre lo hace, siguió adelante. Pero para Tiago y para mí, no solo siguió, sino que se transformó. Vendí el edificio de apartamentos de la calle Jardines. No quería tener nada que me atara a ese pasado. La transacción fue rápida y rentable. Con el dinero, pagué el resto del préstamo a mi tío Roberto, quien se negó a aceptar los intereses. Considera que es el dividendo de haber invertido en mi sobrina favorita, dijo con un guiño. El resto lo dividí. Una parte la puse en un fideicomiso para la educación de Tiago, asegurando su futuro de una manera que el mío nunca estuvo asegurado. La otra parte la invertí en mi propio negocio. Inversiones Zafiro dejó de ser una fachada y se convirtió en una empresa real, desarrollando software financiero personalizado para pequeñas y medianas empresas. Dejó de ser mi plan de contingencia para convertirse en mi plan de vida. Nos mudamos. Dejamos el apartamento que había sido testigo de tanto dolor y compramos una pequeña casa en un barrio tranquilo cerca del Parque Metropolitano. Tenía un pequeño jardín trasero, algo que siempre había soñado. Lo primero que hicimos fue plantar un arbusto de lavanda junto a la puerta principal. Tiago dijo que era para que nuestra casa siempre oliera a calma. Y lo hacía. Nuestra nueva vida estaba llena de una calma que al principio me resultaba extraña, casi sospechosa. Me despertaba por las mañanas esperando la vibración ansiosa de un mensaje de texto exigente, pero mi teléfono permanecía en silencio. Los fines de semana ya no se llenaban con visitas obligatorias o llamadas de culpa, sino con paseos en bicicleta, visitas al mercado de agricultores y tardes enteras construyendo universos de Lego en el suelo de la sala. Vi a mi hijo florecer. La sombra de ansiedad que se había instalado en sus ojos desapareció, reemplazada por la chispa despreocupada de la infancia. Se unió a un equipo de fútbol, hizo nuevos amigos y llenó las paredes de nuestra casa con sus dibujos, que ahora estaban llenos de colores brillantes y soles sonrientes. Yo también cambié. Me inscribí en una clase de salsa, algo que siempre había querido hacer. Me uní al comité de padres de la escuela de Tiago. Lentamente, con cautela, comencé a construir una comunidad. Una familia elegida, no impuesta por la sangre. Amigos que me celebraban, no que me utilizaban. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, vi un mensaje de una dirección que no reconocí. El asunto era simplemente, tu madre. Mi corazón dio un pequeño salto, un eco del viejo pánico. Dudé, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de un cierre final, me hizo hacer clic. Era de Silvia. El mensaje era largo, un torrente de autocompasión y reproches velados. Hablaba de lo difícil que era su vida, de cómo estaban viviendo en un pequeño apartamento alquilado encima de una tienda de neumáticos. Mencionó que la salud de Arturo se había deteriorado, que sufría de una profunda depresión y apenas salía de casa. Dijo que Leandro había desaparecido, que no les contestaba las llamadas después de culparlos por su fracaso. Y al final, después de párrafos de lamentos, llegó la verdadera razón del correo, una petición de perdón, seguida de una petición de un pequeño préstamo para ayudarles a salir adelante. Leí el correo 2 veces. No sentí rabia. No sentí pena. Sentí nada. Eran como personajes de un libro que había terminado de leer hace mucho tiempo. Su historia ya no era mi historia. Recordé el ardor en mi mejilla. Recordé el terror en los ojos de mi hijo. Recordé la calma fría que me invadió esa noche. Y pensé, el perdón es un lujo que quizás algún día pueda permitirme. Pero la paz de mi hijo es una necesidad que no volveré a negociar nunca. Moví el cursor y arrastré el correo electrónico a la papelera. Luego, vacié la papelera. Afuera, en el jardín, oí la risa de Tiago. Mamá, ven a ver. Encontré una mariposa monarca. Me levanté y caminé hacia la puerta. La luz del sol de la tarde bañaba el jardín en un resplandor dorado. Mi hijo me esperaba, con los ojos llenos de asombro. Sonreí, una sonrisa genuina, desde el fondo de un alma que por fin era mía. Y salí a encontrarme con él, bajo el cielo abierto.
Elegí el futuro de mi hijo por encima de mi pasado. Me equivoqué.